Bien, y es ya no, ahí no hay debate, ahí hay posturas bien planteadas, bien plantadas de dónde están los distintos espacios políticos hablando del tema de educación. La nota la dio la ministra de esa cartera porteña, Soledad Acuña, cuando habló de los pibes, habló de su rol yéndolos a buscar y habló de la deserción escolar, que obvio que fue un problema muy relevante durante la pandemia. Pero primero repasemos lo que decía la funcionaria porteña. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa. Ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar. Bien, eso es lo que tiró el otro día la ministra. Y a partir de ahí salen todos los datos, que ahora los vamos a repasar, y todas las opiniones. La sumamos ya para el debate a Cecilia Barros, ella es referente del movimiento Evita. Vamos a hablar varios temas, pero siempre que hay que hablar de cómo están los más postergados, vos traés la postura de decir primero, lo veo de laburar, lo de estar y de estar con la gente. Y la primera pregunta es, ¿qué te causa esto de Acuña? Bueno, primero, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Ves que estamos todos muy raros hoy, ¿eh? ¿Qué es la humedad, la semana de lluvia? No, los dichos de Acuña, que nos dejan a todos. La mala educación. Bueno, también por ser parte, ¿no? Porque yo nací y me crié en Villa Soldati y soy parte de los barrios populares. Y lo que da cuenta Acuña es lo que nosotros llamamos el ADN PRO, que tiene que ver con su mirada, que es estigmatizante. Por un lado te hablan de la meritocracia, del esfuerzo, de que si te esforzás podés, de que tenés que trabajar, de que tenés que esforzarte, de que tenés que estudiar, pero a la vez la visión que ellos tienen y ellas tienen sobre las personas que venimos de los barrios populares es que tenemos un destino predeterminado por haber nacido en determinado lugar, ¿no? Que está vinculado al narcotráfico. Ya lo ha dicho Vidal también cuando dijo que quienes fumaban porro en Palermo lo hacen para relajarse y quienes lo hacen en la villa terminan atrás del narcotráfico o cayendo presos. Entonces, dan cuenta una y otra vez de cuál es su visión. Y ahí a mí me parece importante también pedirle a Acuña que vuelva a leer a Paulo Freire, ¿no? Porque es importante que vuelva a leer, ¿puedo decir que lo leyó? Que vuelva a leer espero que lo haya leído, pero si no, que lo vuelva a leer, porque es importante, es fundamental respetar al educando. ¿Cómo vas a educar o cómo vas a presentar una propuesta educativa para una persona que vive en un barrio popular creyendo que es culpable de las condiciones en las que vive, cuando en realidad también ella ahí se desentiende, ¿no?, del gobierno del que forma parte? Si hay tanto riesgo en los barrios populares, y bueno, debería empezar a revisar qué está pasando en la ciudad, que nos gobiernan hace 16 años los mismos, ¿no? Hoy decía el presidente chileno, Gabriel Boric, qué raro es decir, viste, el presidente chileno por Boric, pero decía, y qué esperanzador también en algún punto, por la juventud, por lo que expresa, por este gabinete con amplia cantidad de jóvenes y de mujeres, hablaba de los, como en Chile, los que nacen y no pueden salir de donde nacen. Hablando de las clases sociales, para decirlo de una manera. Chicos, ¿ustedes cómo lo tomaron esto esta semana? ¿Cómo lo viste, Fero? No, coincido mucho con lo que dice Cecilia en el sentido de que hay una constante, me parece, en Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la estigmatización de los ciudadanos de los barrios populares. Iba a decir vecinos, pero también es una palabra, me parece un poco hasta Bueno, la derecha al fin y al cabo se apropia de un montón de, por eso, de palabras que están bien. No sé. Son vecinos y vecinas también. Es discutible, pero para otro programa. Creo que hay un poco la frase que mencionaba Cecilia de Vidal y el narcotráfico, y otra que recuerdo yo de Macri hablando de que había que caer, que los pobres caían en la educación pública. Hay una constante, hay una coherencia de Juntos por el Cambio que tiene que ver con esto, ¿no? Con la estigmatización del pobre, visto siempre desde un lugar de mucha lejanía, mucha lejanía. Conozco muy pocos referentes de Juntos por el Cambio que están cerca de verdad de los barrios populares, y me parece que es un conjunto, un partido político que habla de meritocracia, y casi que no recuerdo un solo integrante, por lo menos de la cúpula de Juntos por el Cambio, que no sea casi un heredero, que no haya tenido el camino allanado. Me parece Tenían algunos referentes que iban subiendo y los fueron taponando de alguna manera, creo yo, en la ciudad también, con otra visión, pero lo fueron taponando. Sí, a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante escuchar a María Migliore, con diferencias y todo, ministra de Hábitat y Desarrollo Social. Es muy interesante escucharla. Obviamente que no es para generalizar, pero sí los principales voceros de Juntos por el Cambio manifiestan permanentemente una distancia sideral de la realidad. Visceral, ¿no? Y visceral, sí, de clase. Yo creo que además de estar en el ADN de pensamiento, también está
en la gestión de las políticas públicas. Faltan 30.000 vacantes o todos los años faltan vacantes para la escuela pública. Teníamos escuelas que agregaban aulas con containers en la ciudad de Buenos Aires. O sea que ahí también está acompañado no solamente por una línea de pensamiento, sino por una línea de accionar político. Sí, y también, objetivamente, ¿no? Es la ciudad que tiene, la ciudad más rica de Latinoamérica, pero a la vez es el lugar que tiene menos presupuesto a nivel nacional para la educación, que redujeron en estos años de gestión 10 puntos en educación. Donde se tienen que judicializar, hay gente que tiene que judicializar para conseguir una vacante. Ahora vamos a repasar esos datos, porque justamente si de educación se habla, hay que ver los números que se ejecutaron y los números con los que trabaja el PRO. Pero primero este combo, que repasa un poco lo que decían acá quienes están en el piso, de la intervención mediática de Macri, de Acuña, del PRO, cuando habla de los pobres, de los jóvenes y de la educación. Es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Caer en la escuela pública. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ahí está, también Vidal metida en... ¿Puedo agregar un dato? Sí, obvio. Muy breve. Lo que decía recién Vidal respecto de que no hay pobres que lleguen a la universidad. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina se abrieron, si no me equivoco, 18 universidades nacionales en los diferentes lugares alejados de la ciudad de Buenos Aires. Un dato, por ejemplo, que yo recuerdo de hace unos años de la Universidad Nacional de Avellaneda, inaugurada en ese periodo, es que el 80% de los estudiantes de esta universidad, la UNDAB, era primera generación de estudiantes universitarios en su familia, con lo cual lo que está diciendo Vidal es una barbaridad directamente. ¿Cómo era lo que dijo Vidal? Que ningún pobre podía llegar a la universidad. Bueno, si el objetivo era ese, podía ser. Es verdad que si se cierran escuelas, si se cierran universidades, claro, eso va pasando. De hecho, Ani, ¿por qué no nos ayudás a resumir en datos lo que fueron los años de gobierno macrista en la educación? Claro, porque como recién decía Ale, esto se plasma directamente en cómo gobiernan, en qué recursos derivan a lo que es la educación. Y en los 4 años de Macri hubo muchos ejemplos de la importancia que le daban a este sector. O sea, entonces, por ejemplo, en el año 2016 lo primero que hicieron cuando llegaron a ser gobierno fue la eliminación de la paritaria docente. Después, en el año 2018, la disolución del programa Conectar Igualdad, que bueno, ahora en estos días, por suerte, se volvió a lanzar un programa que puede igualar muchísimo las posibilidades de acceso a la conectividad de los chicos. Después, el 35% del recorte, entre el 2016 y el 2019, fue un 35% el recorte total en educación. Claro. Y por último, la célebre frase de Macri que decía, vamos a hacer 3.000 jardines, fueron 742, que en realidad fueron como unas salas y aulas, no fueron jardines. No eran los containers. No, era una parte, algunos eran containers, otras eran aulas que se inauguraban, pero no jardines completos. Sí, entonces, por eso, el resumen es, en definitiva, cómo ellos gobiernan, porque si fuera solamente los dichos, bueno, vos decís cómo comunican, qué mal comunican, pero tiene que ver también después qué haces con eso. Y una cosa más que quiero agregar, que no solo es esta estigmatización sobre los chicos, sino también sobre los docentes. Acuña, no hace mucho tiempo, también había dicho que los docentes, las personas que llegaban a docentes, eran personas vagas y que venían de clases sociales bajas. Entonces, es como una mirada, o sea, demasiado elitista sobre todo lo que es el mundo educativo. A ver, escuchemos ahí lo que decía Anabela. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen. Bueno, Ceci, ahora volvemos a hablar de la juventud, pero no es solo con los jóvenes, es bien transversal. Claro, primero que todo, nunca es tarde para estudiar, nunca jamás va a ser tarde para estudiar. Me parece que ahí también no solamente es el desprecio de clases, sino que hay algo de el miedo, ¿no? Que tienen quienes hoy tienen el poder, que están pintados de amarillo, pero quienes tienen
el poder siempre tiene miedo de que las masas, de que los sectores populares piensen, se eduquen, ¿no? discutan, reflexionen, porque pasa lo que termina pasando hoy acá, ¿no? Que venimos a opinar sobre cuáles son los destinos de nuestra educación, y me parece que por un lado tiene que ver con eso. Después, por otro lado, digo, si tienen tanta preocupación respecto a aquellos pibes y aquellas pibas que se quedaron por fuera del sistema educativo, también se tienen que hacer cargo de que en este recorte presupuestario quedaron 3 millones de pibes y pibas sin acceder a la computadora. Entonces ahí hay una cosa. Y después hay otra cosa que me parece totalmente hipócrita de parte de Soledad Acuña, que es que cuando se crea la asignación universal por hijo y por hija, en donde se iban a incorporar miles de pibes y pibas al sistema educativo, también se crea en paralelo un programa que es el Centro de Actividades Infantiles, que en la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos años se vino desfinanciando. Hoy depende de la escuela abierta, que es un programa que es socioeducativo, que los docentes y las docentes que trabajan ahí perciben la mitad de un sueldo docente y que no tienen ningún derecho. Y se supone que en ese programa, del que formé parte muchos años, tenemos que salir a buscar a los pibes a sus casas, complementar, ¿no?, estas trayectorias educativas, fortalecerlas, y no hay recursos en ese programa. Entonces, dicen una cosa, ¿no?, con la boca que totalmente se condice con lo que hacen en la gestión, como bien decían ustedes recién. Sí, y es muy llamativo de lo que señalabas recién, Ani. Me parece que el tema de conectar igualdad es muy simbólico también, porque el discurso meritócrata, ¿no?, acompañado de eliminar recursos, es medio cínico, de hecho. No solamente... ¿Medio? No, bueno, sí, por completo. Yo recuerdo, hablando del Conectar Igualdad, recuerdo que una de las políticas del gobierno macrista era que en las escuelas públicas del gobierno de la ciudad le daban solamente computadoras a los alumnos argentinos, no le daban a los extranjeros, a los alumnos extranjeros. Eso también es un sesgo muy claro. Sí, tal cual. Quiero que pasemos al siguiente tema,